Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos a la séptima clase de nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la Biblia, la llegada del Salvador. Estamos estudiando hoy qué sucedió cuando Jesús, temprano en su ministerio, regresó a su pueblo de crianza, donde se crió, a Nazaret, y predicó ahí, cómo reaccionó la gente. Vamos a ver qué podemos aprender de esa historia para nuestras vidas espirituales también. Comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero yo sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo yo como debería amarte. Así que perdóname. Recuérdame cada día por medio de tu palabra del gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Okay, muy bien. Comencemos entonces con esa actividad de apertura que yo planteé en el grupo de WhatsApp. Yo pedí que hicieran un poco de investigación sobre la región de Galilea, ubicando los lugares que yo puse en la lista allí en el mapa. Así que vamos a hacer esta actividad juntos hoy y compartir lo que han aprendido. Aquí tenemos un mapa de Galilea en los tiempos de Jesús. Y vamos a comenzar con el mar de Galilea. El mar de Galilea. Ustedes pueden ver dónde está en el mapa. Aquí está. Y ustedes pueden recordar alguna historia bíblica que sucedió ahí o compartir algún dato sobre el mar de Galilea que encontraron. ¿Aló? Sí, Sofía. Con respecto a ahí en el mar de Galilea, ¿no fue cuando se desataron una tempestad en el mar de Galilea? Sí, sí. ¿Y qué hizo Jesús con la tempestad? Es claro que los discípulos lo hicieron despertar y él calmó toda la tempestad con su autoridad y poder, y ellos quedaron admirados de ver la autoridad que tenía para calmar los vientos y la tempestad. Excelente. Sí, me encanta esa historia porque demuestra tan claramente tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Primero, Jesús está durmiendo en la parte de atrás del barco y luego lo despierta. O sea, eso muestra que él es humano, ¿no? Se cansó, tuvo sueño, estaba dormido. Pero luego lo despiertan y él da un orden a las olas y al viento y le obedecen. Y los discípulos preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y la respuesta es, pues, es Dios. Solo Dios puede dar órdenes así y se cumplan. Muy bien, gracias. Entonces, eso sucedió en el mar de Galilea. Vania levantó su mano. Sí, también en el mar de Galilea, ahí fue donde Jesús dice, camino sobre las aguas en Juan 6, 19. Calmó una tormenta en Mateos 8:23 y mostró a los discípulos pescar milagrosas. Pescas milagrosas que está en Lucas 5:1-8 y en Juan 21:1-6. Excelente. 2 pescas milagrosas. Uno, cuando Jesús los llamó para ser pescadores de hombres. Y uno después de su resurrección para asegurarles que aunque ellos le habían fallado durante la Semana Santa, él todavía los amaba y los estaba llamando para servir, ¿no? Excelente. Y también cuando Jesús caminó sobre el agua, compartió eso. Gracias. Muy bien. ¿Rodrigo quería compartir? No, todavía no.
Ok, Estoy aquí concentrándome. Gracias. sin problema. Ok. Sí, el mar de Galilea entonces era un lugar importante, tanto económicamente para esa región y también en su significado bíblico. Se llama también en la Biblia el mar de Genesaret o el mar de Tiberias, tiene varios nombres, pero no es un mar muy grande. Yo creo que yo tenía la idea cuando era niño que todo en Israel era muy grande. De hecho, Israel no es un país, no es un territorio tan grande. Y el mar de Galilea más bien se podría considerar un lago grande. O sea, es agua dulce y tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Así que es grande, pero a lo mejor no al nivel de otros mares que existen en el mundo, como el mar Mediterráneo, es mucho más grande. Y ahí tenía la tendencia por la geografía alrededor del mar de producir tormentas repentinas. Fue conocida por sus tormentas repentinas. Está en un lado en particular, en el lado noroeste, hay montañas muy altas y el viento puede caer de esas montañas muy repentinamente y causar tormentas muy grandes. Eso lo vemos en las dos historias que mencionamos, Jesús calmando la tempestad y Jesús caminando sobre el agua. En las dos ocasiones había tormentas. También cabe notar que el mar de Galilea está bajo el nivel del mar. El mar de Galilea está bajo el nivel del mar. O sea, el mar Mediterráneo está al nivel del mar, de los otros mares, los otros océanos en el mundo. Pero el mar de Galilea está aún más abajo en altura. La tierra aquí se va así, subiendo, y luego cae para llegar al mar de Galilea. El mar de Galilea está 213 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo. Bastante. Este valle se llama el Valle Hendido. El Valle Hendido. Y casi todo está debajo del nivel del mar. El río Jordán es el que nace acá en Líbano y entra al mar de Galilea y sale al otro lado y luego corre hasta acá, hasta el mar Muerto. Y todo eso se va bajando en altura poco a poco, ¿verdad? También fue un área comercial pesquera bien conocida. Eso lo vemos en los evangelios. Algunos de los discípulos trabajaban en la pesca y dejaron sus redes, sus barcas para seguir a Cristo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. El siguiente lugar que vamos a identificar en este mapa es la ciudad de Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Voy a borrar. ¿Hallaron a Nazaret? Aquí está. Nazaret. ¿Y por qué es importante Nazaret en la narrativa bíblica? Porque fue donde se crió Jesucristo. Fue donde se crió Jesucristo. Excelente. Y de ahí viene el nombre de Nazareno. De ahí ahí viene fue fue crucificado ahí en Nazaret. No, de hecho fue crucificado al sur, justo afuera de Jerusalén, la capital de Israel. Sí, pero lo llamaban Jesús Nazareno porque él vino de allí. Ese fue su pueblo de crianza. Taide levantó su mano. ¿Compartir algo sobre Nazaret? Sí, porque aparte de que fue su pueblo de crianza, ahí en la historia es donde se mete a la sinagoga para predicar, para leer, dice, ¿no? Para leer la palabra, pero ahí es donde les empieza a hablar acerca, casi revelando que él es Jesús, el Hijo de Dios.
y es donde lo echan fuera, porque precisamente él dice que nadie es profeta en su propio pueblo. Sí, esa es la historia que vamos a estudiar hoy. Y vemos la reacción de sus vecinos y tal vez parientes que vivían en Nazaret. Y no era buena reacción. Sí, tiene razón. Muy bien. Nazaret no era una ciudad grande. De hecho, ninguna de estas ciudades en el norte, en Galilea, eran muy grandes, menos Seforis. Seforis en el día de Jesús sí era una ciudad más grande. Pero estos otros pueblos más bien se podrían llamar aldeas, no tenían poblaciones muy grandes. Bueno, ahora vamos a continuar con Caná. Caná. Aquí tenemos Caná en el mapa. ¿Qué sucedió allí? Vania levantó su mano. Vania. ¿Y las bodas? Sí, como vimos hace unas historias, que las bodas, el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Excelente. Continuemos nuestro recorrido de Galilea con la ciudad de Capernaum. Capernaum, que en hebreo significa la aldea de Nahum. Kefernaum, o sea, el pueblo de Nahum. Por eso algunos piensan que podría ser el pueblo natal del profeta Nahum, del Antiguo Testamento, pero no estamos seguros de eso. Capernaum, ya para el día de Jesús, ¿por qué era importante eso? Estaba en la orilla noroeste del mar de Galilea. ¿Por qué era importante en la narrativa bíblica? ¿Alguien sabe? Ahí hace varios milagros. Sí, ahí hace varios De pronto milagros. como cuando sanó el sirviente del centurión, creo que Ok. ya sanó la suegra de Pedro, si no estoy mal, de fiebre. Sí, tiene Y pues, razón. Ujú. y otro es que cura también a un endemoniado, sí, a un endemoniado. Capernaum fue como una de las ciudades donde más realizó el milagro. Excelente, excelente. Muchas gracias. Jesús Vélez levantó su mano. Jesús. Jesús, no le podemos escuchar. Tal vez fue por accidente. Bueno, también Capernaum es importante. Es importante porque era como la base de operaciones de Jesús durante mucho de su tiempo en Galilea. Jesús pasó casi 1 año y medio, tal vez 2 años de su ministerio en Galilea predicando, o sea, 2 años de 3 años de ministerio terrenal. Así que pasó bastante tiempo allá y por lo menos al principio parece que su base de operaciones era Capernaum, su sede Galilea se podría decir. Así que sí, él sanó a muchas personas allí. La suegra de Pedro es una de ellos y también muchos más venían a la casa donde estaban y pedían ayuda de Jesús. Excelente. Ahora, Betsaida y Corazín. ¿Pueden hallar Betsaida y Corazín dónde quedan en el mapa? Tal vez difícil de ver, la letra no es muy grande, pero aquí están en el norte. Ahí están las ciudades vecinas a Capernaum, Corazín, Besaida, Gamala. Excelente, excelente. Sí, ahí en la orilla norte del mar de Galilea quedan esas ciudades. Betsaida es importante porque, como vimos en otra historia que ya estudiamos, ¿quiénes eran de Betsaida originalmente? Y en Juan capítulo 1, cuando Jesús está llamando a sus primeros discípulos, ahí vemos
que Felipe es de Betsaida y también Andrés y Simón Pedro originalmente eran de Betsaida. Eso es lo que Juan nos dice en su primer capítulo, cuando Jesús está llamándoles como discípulos. Betsaida y Corazín también son famosos, conocidos de la Biblia, porque Jesús predicó allí, pero por lo general la gente ahí lo rechazó. Yo creo que es Mateo 13, Jesús pronuncia 7 ayes, 7 ayes. Una de ellas se dirige a Betsaida y Corazín. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. Yo creo que dice que si se realizara, se hubieran realizado en ustedes los milagros, en Sodoma y Gomorra, los milagros que yo realicé en ustedes, ellos hubieran arrepentido, pero ustedes no. Entonces les pronuncia un juicio de castigo porque no habían creído en Jesús. Bueno, ahí tenemos un breve resumen entonces. ¿Cuáles preguntas tienen sobre Galilea, la región de Galilea hasta ahora? Sí, Jesús levantó su mano. Jesús. Jesús Vélez. No le podemos escuchar, Jesús. ¿Puede activar su micrófono? Bueno, si no funciona su micrófono, a lo mejor puede aportar en... Ahora sí. Jesús. Pastor, está la señal como débil. Ok. Jesús, sí, está muy débil la señal y no le podemos escuchar muy bien. Entonces, tal vez puede aportar sus preguntas en el chat. ¿Estaría bien? Disculpe. Ok. Marta levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Marta? Pastor, allí en Galilea, Jesús predicaba en las sinagogas. Él fue lleno del Espíritu Santo para dar las nuevas, las noticias nuevas. Sí, Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga cada sábado como buen judío. Estaba siguiendo la ley de Dios en nuestro lugar ahí como nuestro sustituto. Y sí, muchas veces fue invitado a predicar en las sinagogas, especialmente cuando su reputación empezó a crecer en Galilea. Muy bien. Ok, vamos a estudiar un punto más sobre Galilea entonces. Galilea, de hecho, entra en las profecías del Antiguo Testamento y haya su cumplimiento en Cristo. Isaías 9, 1 al 2 refieren a la región de Galilea. ¿Alguien puede leer estos versículos, voluntario? Yo, profesor, pastor. Sí, adelante. Ajá. Galilea, Isaías 9 del 1 al 2. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. Excelente. Entonces, aquí tenemos referencias a Galilea, las regiones de Zabulón y Neftalí. Esas eran 2 tribus de Israel, 2 de las 12 tribus, y cada tribu tenía su terreno, su tierra que Dios les dio. La tierra de Zabulón y Neftalí quedó dentro de lo que más después se conocía como Galilea. Y es interesante que aquí en Isaías lo llama afligido ese territorio.
ahora en el día de Isaías estaban angustiadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta parte en el norte de Israel siempre fue la entrada, era como la puerta a lo demás de Israel, a la tierra prometida. Si algún rey o ejército quiso invadir a Israel, normalmente venían del este, porque ahí estaban los grandes imperios de Babilonia, Asiria, Persia. Y si venían del este, pues había aquí un gran desierto que no podían cruzar muy fácilmente. Así que, ¿qué hacían? Seguían la media luna fértil, como se llama. Subían al norte y luego bajaban y entraban primero en Galilea. Y eso quiere decir que ellos fueron los primeros atacados y destruidos por esos ejércitos. Eran sufridos y afligidos. Isaías prometió que eso iba a pasar y sí sucedió. Pero no solo eso, también dice que ellos andaban en tinieblas. Siendo también el límite de Israel en el norte, esa región de Galilea estaba rodeada por naciones paganas. O sea, al sur, sí, tenían israelitas, pero al este tenían Tiro y Sidón, que eran ciudades paganos. Al norte tenían Aram, Damasco, que era una nación pagana. Al este tenían Moab y Amón, y eran naciones paganas. Entonces, mucho de eso influenció a la gente de Galilea. Hasta en los días de Jesús eran conocidos como ignorantes espirituales a veces. Eso era las tinieblas en que vivían. Tenían muchas costumbres paganas, creencias paganas. Muchos de ellos no conocían al Dios verdadero, el Dios de Israel. Pero miren lo que profetiza Isaías aquí. Él dice que eso va a cambiar. Él dice que la región que antes estaba angustiada ahora iba a ser consolada. Que los que antes andaban en tinieblas ahí iban a ver una gran luz. ¿Y a qué se refiere eso? Pues Mateo, en su Evangelio, capítulo 4, versículo 16, dice que eso hablaba de Jesús y su ministerio en Galilea. Que esa región, por casi 2 años, Jesús iba a estar predicando el Evangelio entre ellos. Eso sería como una gran luz brillando en las tinieblas, llamando a la gente a la salvación, al conocimiento del Dios verdadero, a la fe en Él como Salvador. Sí, entonces estamos viendo el cumplimiento de eso en la historia que vamos a estudiar para el día de hoy. La luz empieza a brillar en Galilea cuando Jesús va y predica en Nazaret. Vamos a estudiar esta historia juntos entonces, usando las 4 C, específicamente las preguntas de considerar y consolidar. La primera pregunta: ¿quiénes son los personajes en esta historia? Y bien pueden tener sus Biblias abiertas para este ejercicio. ¿Quiénes son los personajes en la historia que les dieron? Lucas 4, 14 hasta el versículo 30. Parece que Norma quiere contestar. Norma levantó su mano. Por favor, Norma. Sí, entre los personajes que encontré tengo primeramente el Señor, Jesús, el Espíritu, el pueblo, el profeta Isaías, los cautivos, el ciego, los oprimidos, José, los profetas, las viudas, Elías literalmente, los leprosos, el profeta Eliseo literalmente, Naamán, el sirio literalmente. Son los que encontré. Ok. Muchas gracias. Sí, los que están dentro de la acción de la historia, podríamos decir, son Jesús, el Espíritu Santo que está sobre Jesús, también los de Nazaret que están en la sinagoga,
Se menciona también el asistente que está en la sinagoga, que recibe el rollo, el libro de Isaías de Jesús antes de su prédica. Yo creo que ellos son los que están activos y presentes en la historia. Pero sí se mencionan muchos otros personajes, como usted mencionó, Isaías, pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. En esa profecía de Isaías, él menciona todos esos grupos. José, los de la sinagoga dicen, ¿no es este el hijo de José? Jesús, en responder a su incredulidad, cuenta la historia de Elías el profeta, Eliseo el profeta, la viuda de Sarepta, Naamán el sirio. Sí, entonces ellos son personajes mencionados por la historia. Gracias por compartir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, Sofía Valentina levantó su mano. Ay, perdón, yo puse en mudo su micrófono por accidente. Sí, Sí. ya, de Lucas, ya, me va a disculpar, he perdido el texto. Ya, No hay problema. ahora sí, otra vuelta, a ver, ya. Los personajes, los objetos, ¿no? Los Sí, los objetos serían. Ay, Dios. A disculpar, profe, ya. No hay problema. Yo hallé dos objetos que están Ya, ahí, presentes en aquí, la historia. no, le doy los objetos, perdón, va a disculpar. Uno sería Jordán, otro podría ser el desierto. Podríamos hablar de los días. También podríamos hablar del pasado, del hambre, del pan. A lo mejor está en el capítulo equivocado, Sofía. Está en el Ay, capítulo perdón. 3. Sí, el 18 es, ¿no? Va a disculpar, es que se me movió mil disculpas le pido. Ya, perdón, puede ser el sanar, quebrantados, libertad, cautivos, vista, oprimidos. Bueno, Puede ser el sí, libro. El libro, ahí Puede hay ser uno. Sí, el libro, muy bien. el El libro del libro, profeta Isaías. la sinagoga. Ok, la sinagoga se puede mencionar como un lugar o un objeto. Testimonio. Sí, buscamos más objetos palpables aquí. No, ya, bueno, solo los que son tangibles entonces. La tierra. Okay. La tierra, ¿no? Después, no sé si vale los 6 meses, ¿no? No, eso no es tangible, no es palpable. Entonces, la sinagoga. Ok. El monte. Sí, el monte. La cumbre no, la cumbre también, porque dice la cumbre del monte. Excelente. Edificada, la ciudad. Ok. Excelente. Yo creo que esos serían los objetos tangibles. Muy bien, yo creo que sí. Entonces, el libro de Isaías, la cumbre del monte, la sinagoga, sí, excelente. La cumbre del monte donde iban a tirar a Jesús al final de la historia, ¿verdad? Okay. Continuemos entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? Taide levantó su mano. Taide, perdón, por favor. En Galilea, en la sinagoga de Nazaret. Ok, en Galilea, en la sinagoga de Nazaret. Muy bien. ¿Ustedes saben lo que es una sinagoga?
Era También como un tipo, templo, ¿no, pastor? Donde se metían anteriormente en antigüedad a leer los libros de la ley. ok. Sí, había Puede, solo un templo en Jerusalén, pero ellos eran casas de adoración donde sí leían los libros de la Biblia. Muy bien. Rodrigo levantó su mano, Rodrigo. Sí, buenas noches. Perdóneme mi ignorancia, pero es que esa era una de mis preguntas. ¿Qué es una sinagoga? En mi Biblia dice que es una asamblea, un templo. Dice acá en mi Biblia Reina Valera, Ok, en el sí, no, diccionario bíblico. muy bien. Sí, se puede considerar un templo en el sentido de que era un centro de adoración, pero no es el templo que estaba en Jerusalén. Eso solamente hubo uno y eso ordenado por Dios. O sea, que solamente podían ofrecer sacrificios allí. No podían hacerlo en otro lugar. Entonces, en las sinagogas no se ofrecían sacrificios. Pero Sofía Valentina, ¿tenía más información que compartir? podría complementar de repente que este nombre se le da al lugar donde hacían culto, el culto del judaísmo, ¿puede ser? Sí, sí, Que era el lugar de culto de la religión judía, o sea, en esos tiempos. Tiene su origen en el tiempo del cautiverio en Babilonia. ¿Se acuerdan que alrededor de 5 siglos antes de Cristo, los israelitas fueron llevados a cautiverio en Babilonia? Ahí pasaron 70 años. Su templo quedó destruido en Jerusalén todo ese tiempo. Y ahí en cautiverio empezaron a reunirse en asambleas en lugares que se llamaban sinagogas, más después. ¿Y qué hacían? Hacían las lecturas de la Biblia, oraban juntos, hacían un culto. Y para el día de Jesús, el orden de ese culto es de hecho muy semejante al orden que se utiliza como culto en muchas iglesias cristianas hoy en día. Tenían un orden que contenía varias lecturas, una de los primeros 5 libros de Moisés, otra de los profetas, otra tal vez de los salmos. Luego tenían, como igual que hoy tenemos un predicador que expone una de las lecturas, en ese día también tenían rabíes, maestros que exponían, explicaban una de las lecturas, como vemos Jesús haciendo en nuestra historia. La diferencia sí es que hoy en día normalmente el predicador se pone de pie para predicar. En ese entonces, como vemos en nuestra historia, Jesús estuvo de pie para leer la lectura y se sentó para enseñar. Esa fue la postura de los rabíes. Para enseñar se sentaron. Sí, entonces, en los días de Jesús había sinagogas en muchos de los pueblos en Israel. Eran puntos donde se reunían los sábados los judíos para meditar en la palabra de Dios, orar juntos, adorar a Dios juntos. También eran centros de educación también para los judíos. Los jóvenes judíos podían aprender a leer y escribir hebreo allí, aprender a memorizar las escrituras, cosas así. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Sí, Lady. Pues pastor, yo veo que después de él haber ido al desierto a ayunar y fue tentado. Excelente. Después de la tentación de Jesús, que era justo después de su bautismo, entonces estamos hablando unos 40 días después de su bautismo. Muy bien. Excelente en buscar el contexto bíblico allí. ¿Qué tal el día? ¿En qué día de la semana se estaban ahí? Rodrigo levantó su mano. En mi palabra dice, mi Biblia dice que Jesús inicia su ministerio. O sea, 30 años tenía más o menos Jesucristo allí. Y Lucas dice que tenía alrededor de 30 años.
Así es. Y también sucedió en qué día de la semana esta historia. No, En sábado. el día de reposo dice acá. Excelente. Sí, el día de reposo, el día Sábado. sábado. Que esa era el día de reunión para los judíos, el sábado, guardando el mandamiento que Dios les dio. Muy bien. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Taide levantó su mano. Por favor, Taide. Que Jesús es rechazado en su propia tierra. Muy bien. Ok, es un buen resumen de un problema que hallamos. La reacción de la gente es rechazo. Rechazado por sus propios vecinos y familiares. Ok. ¿Qué otro problema hallamos en esta historia? Tenemos un aporte en el chat. Taide Telles dice la ira. Ok. La ira, sí. Y hasta la gente en esa ira quieren matar a Jesús, ¿no? Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Ok. Fabio levantó su mano. ¿Qué otro problema hallamos aquí? Buenas noches, profesor y compañeros. Otro problema que yo veo es que la gente de Nazaret se enfurecieron y trataron de matar a Jesús porque les recordó que en diversas ocasiones Dios había manifestado su gracia en personas gentiles antes que en Israel. Ok. Sí, la incredulidad de la gente ahí ese día. Yo creo que vale la pena tratar de averiguar un poco más para encontrar la raíz de lo que es el problema en el pueblo ahí. ¿Qué sucedió en esa sinagoga? Jesús dio una prédica a base de una profecía de Isaías sobre el Salvador. O sea, esa profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando del ungido. El ungido, esa palabra significa Mesías o Cristo. Está hablando del Salvador y todos los judíos ahí sabían eso. Y al terminar de leer la lectura, Jesús, su prédica es, hoy se cumple esta promesa en su presencia, o sea, en su escuchar. Jesús estaba diciendo, yo soy el Salvador de quien escribió Isaías. ¿Y cómo reaccionó a primera reacción la gente? Ellos se maravillaron. Se maravillaron de lo que decía Jesús. Todos hablaban bien de él. Se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Entonces, primero estaban como, wow, ¿esta promesa se cumple en Jesús? Pero luego, ¿qué sucedió? Empezaron a decir, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Dónde empezaron a tropezar? Empezaron a tropezar. Por el hecho de ser hijo supuestamente un carpintero, ellos como pensaban que qué bueno podía salir de José, o de pronto por la humildad en que había nacido Jesús. Obviamente no sabían con quién estaban tratando. Siempre la oposición que tuvo Jesús en su ministerio, de lo que él tuvo que luchar, ¿no? Que tuvo que lidiar. Ok, parece que sí, su familiaridad con Jesús, su conocerle en su crianza humilde ahí en Nazaret, fue lo que fue el tropiezo. Voy a guardar en mudo todos los micrófonos. Pido el favor que hagan eso, por favor, si no están aportando. Sí, de lo que sabemos de la vida de Jesús durante su juventud, y no sabemos mucho, pero de lo que sabemos,
Parece que vivió una vida humilde. Entonces, él era el hijo del carpintero, el vecino, el que mi prima cuidaba cuando era joven y María no estaba. Y empiezan a pensar, ¿ese podría ser el Salvador? ¿Alguien tan normal? ¿El hijo de José? No puede ser. Entonces, tal vez podemos decir que el problema fue que Jesús no cumplió con sus expectativas. Cuando pensaban ellas de un Salvador, pensaban en algo poderoso, majestuoso, glorioso, y Jesús, hijo del carpintero, que vive ahí frente a mi casa, no puede ser. Bueno, hasta allí, entonces, vamos a brincar al 7. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos o no? Sí. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos o no? Empezamos con la incredulidad, el rechazo de la gente. ¿Se soluciona ese problema? Claudia levantó su mano. Gracias, Claudia. Claudia, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Yo creo, pastor, que para todo aquel que creyó en nuestro Señor Jesucristo, sí recibió la salvación, pero ninguno de ellos creyó, creo que ninguno de ellos creyó, incluso quisieron lanzarlo por un barranco, entonces creo que no se resolvió el problema para ellos. Okay. Estoy de acuerdo. Sí, no tenemos evidencia que alguien creyó en esa sinagoga ese día. Podemos decir que Jesús trató de solucionar el problema. Sus palabras aquí son un llamar al arrepentimiento. O sea, cuando él empieza a saber de la incredulidad de ellos, él les da una advertencia. Cuenta las historias de Elías con la viuda de Sarepta y Eliseo con Naamán de Siria. Y el punto de contar esas historias es que había muchos en Israel, muchas viudas necesitando ayuda, muchos leprosos en el día de Eliseo necesitando ayuda, pero Dios envió a sus profetas fuera de Israel. ¿Por qué? Porque Israel había rechazado a Dios. La mayoría estaban adorando a Baal, otro Dios. Así que Dios tomó sus mensajeros y los envió a otras partes. Y Jesús está advirtiéndoles, si ustedes me rechazan, lo mismo va a suceder. Dios me va a enviar a otras partes. Habrán perdido su oportunidad de escuchar el evangelio. Pero Jesús está dándoles la oportunidad, ¿no? Está predicando el testimonio de la verdad, que Él es el Mesías. Ahí, entonces los ama y quiere solucionar su problema, pero parece que no, lo rechazaron. Bien, ¿qué otro problema tenemos que tal vez se solucionó aquí? Lo quieren matar a Jesús. ¿Se solucionó ese problema? Taide. Pues no le hace nada a Jesús porque él escapa, dice la palabra, que él pasó por en medio de ellos y pudo irse, ¿no? No se dieron cuenta, lo perdieron de vista. Jesús sale de ahí ileso. Sí. Sí, parece que este es un milagro, ¿verdad? Milagrosamente Jesús pasa por en medio de ellos. No sé si Dios les cegó o simplemente no podían ver a Jesús. Se hizo invisible a sus ojos, no sabemos. Pero la Biblia sí dice que pasó por en medio de ellos y se fue en su camino. Los dejó ahí llenos de ira en la barranca. Muy bien, se resolvió ese problema entonces. No murió ese día Jesús. Excelente. Vamos entonces a la sección de consolidar. Comenzamos con un breve resumen de esta historia. Y aquí estamos dando nomás un resumen de 5 a 10 palabras para
dar el enfoque principal de esta historia. ¿Cuál es? ¿Qué tiene como resumen, Lady? Jesús vuelve a casa y comienza su ministerio. ¿Qué? Jesús vuelve a casa, comienza su ministerio. Muy bien. ¿Qué otro resumen podríamos dar? Rodrigo levantó su mano. ¿Rodrigo? Y como nuestro curso se titula La llegada del Salvador. La llegada del Salvador con signo de pregunta. Okay. Sí, continuamos viendo la llegada del Salvador. Tal vez podríamos poner específicamente en esta historia, Jesús llega a Nazaret, la llegada del Salvador a Nazaret. Y ¿cómo fue? el Por eso con rechazo. pregunta. Y su rechazo allí. Muy bien, gracias. Ok. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Vania aportó en el chat ira, la ira. Tenemos que confesar eso, ¿verdad? Que nosotros iguales a veces sentimos ira y ira descontrolada como esta multitud expresó. En nuestra ira decimos cosas que no debemos, hacemos cosas que no debemos. Sí, tenemos que confesar eso. Hemos perdido el control y tenido una ira, no una ira justa, una ira pecaminosa, igual que esta multitud. ¿Qué otro pecado podemos confesar a base de esta historia? Pastor, yo veo la inconstancia, ¿no? A veces, por más que escuchamos la palabra, a veces como que no la creemos, ser inconstantes en el ministerio, en las cosas de Dios. Que ellos creían, pero a veces no creían. Hoy creían, pero mañana eran incrédulos. Entonces, el ser más constantes en este camino que no es fácil, pero mantener la constancia. Interesante, no había pensado en eso, pero sí, la multitud es como montaña rusa, ¿verdad? Wow, Jesús es el Mesías. Espérate, Jesús es el Mesías. Es como, sí, inconstante, sí, y a veces somos iguales en nuestra vida espiritual, tenemos que confesar eso. Un día estamos fuertes, otro estamos débiles. Un día creyendo, otro dudando. ¿Alguien más? Un pecado que confesar aquí. Yo tengo uno. El pueblo de Nazaret, por familiaridad con Jesús, o sea, por conocerlo por tantos años, eso fue un tropiezo para ellos. Les causó a rechazar a Jesús, a no prestar atención, no creer en lo que estaba diciendo. Lo mismo me sucede a mí a veces. Yo llevo 38 años conociendo a Jesús. Y tanto tiempo conociéndolo, a veces eso me causa un tropiezo, porque estoy escuchando la palabra o estudiando el evangelio y pienso, oh, yo ya sé esto. No presto oído, no doy importancia a lo que Jesús me está diciendo, porque pienso que mi familiaridad con Jesús y su palabra pueden ser tropiezo para mi carne pecaminosa. Así. Otro pecado tal vez que podemos confesar aquí es que en diferencia a Jesús, o sea, Jesús, él compartió la verdad aún enfrentando al rechazo de sus seres queridos.
Nosotros a veces no hacemos eso. Por temor al rechazo, cerramos la boca. Mejor no tocamos ese tema para estar bien con mis parientes, mis familiares, para que no me rechacen. Tenemos que confesar ese pecado también. Bueno, a la siguiente entonces. Y ahora vamos a dividirlos en grupos pequeños para que ustedes platiquen en sus grupos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Hemos confesado nuestros pecados a Dios y ahora buscamos las buenas noticias para los pecadores como nosotros en esta historia. Por favor, divídense en grupos pequeños para contestar esta pregunta. Ahora debe de salir en sus pantallas una invitación para entrar a grupos pequeños. Hagan clic para aceptar la invitación. Por favor. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, este tema que van a estudiar? Muy bien, gracias por su conversación en esos grupos pequeños. Yo logré entrar en cada uno y muy buenas respuestas todos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Escuché una respuesta que vemos el amor de Dios en esa profecía de Isaías que Jesús leyó y luego se pronunció a sí mismo como el cumplimiento de la profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, y eso es cierto de Jesús, bajó el Espíritu sobre Jesús en su bautismo, ¿no? Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, o sea, el año de la gracia de Dios. Nosotros en la pregunta pasada confesamos que somos pobres, cautivos, ciegos, oprimidos por naturaleza. Eso lo demuestran nuestros pecados que confesamos, pero la buena noticia y el amor de Dios es Jesús dice, justo para pecadores como ustedes, yo vine. Aquí estoy. Voy a dar a los pobres riquezas espirituales, perdón de pecados y vida eterna. Voy a dar libertad del pecado y de su castigo a los cautivos. Voy a dar vista a los ciegos, abrir los ojos espirituales de los que en mí creen, etcétera. Entonces, todo eso Jesús lo ha hecho por ti y por mí. Ahí vemos su amor. También podríamos ver su amor aquí en el hecho de que Él deja este testimonio de la verdad entre ellos y no los mata. Piénsenlo bien, podría haber el Jesús que hizo el milagro de escapar, la multitud que lo quería matar, bien podría haberlos empujado de ese precipicio también. Y lo merecían por querer matar a su Salvador. Pero no lo hizo. En misericordia pasó por en medio de ellos y los dejó por más tiempo con el mensaje de la verdad. Los había dicho, yo soy el Salvador. Tenían tiempo de pensarlo y creer ese mensaje. Él ha mostrado el mismo amor con nosotros, ¿no? La misma paciencia. Nos ha dejado su verdad. Estamos escuchándolo esta noche, estamos estudiándolo en este curso. Gracias a Jesús por dejar eso entre nosotros. Una cosa más se podría mencionar. Jesús se salvó en esta ocasión. Pero, ¿por qué? Solo porque no era el momento debido para su muerte. Se salvó aquí para poder entregarse voluntariamente más después en la cruz, para salvarnos a todos nosotros, sufriendo el castigo que merecemos por nuestros pecados en nuestro lugar. Entonces se salvó aquí para sacrificarse un poco después en Calvario para nuestra salvación.
Bien, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en gratitud en esta historia? ¿Qué podemos pedir o hacer en gratitud a Dios, a Jesús, por habernos salvado en esta historia? Pues, pastor, pues hacer lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? A ser discípulos, a dar las buenas nuevas a aquel que está oprimido, a aquel que está cautivo, a aquel que está prisionero. A eso me invita hoy la palabra, a pedir y hacer, no, a pedirle a Dios que me dé sabiduría, entendimiento y tener esa templanza de ser fiel, así como lo fue Jesús, ¿no? Excelente. Discípulos, a lo que estamos aprendiendo acá en la academia, la Sí. palabra y a llegarle a la gente. De acuerdo. De acuerdo. O sea, la profecía es sobre Jesús, pero podemos decir que el Espíritu está sobre nosotros también. Tenemos el Espíritu Santo, nos empodera Él para compartir las buenas nuevas que nos han consolado y enriquecido a nosotros con otros que no tienen ese conocimiento, que todavía están viviendo en pobreza espiritual. Sí, excelente. En gratitud hagamos eso. ¿Qué más podemos hacer o pedir en gratitud a base de esta historia? Sin miedo. Pastor, usted ya lo dijo todo. Pedir el Espíritu de Dios sobre nosotros, porque nosotros somos pequeños Cristos, los seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Por gratitud a todo lo que Él hizo por nosotros. Seguir así, haciendo su obra, llevando el mensaje, siendo discípulos en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como mandó Jesucristo. Ya usted lo dijo todo, pastor. Okay. Lidia Flores también aportó en el chat, sí, predicar su palabra y compartir su palabra, me gusta. Tal vez podemos también a base de esta historia pedir la valentía de hacer eso, aun cuando podríamos sufrir rechazo por compartir la palabra. Ahí es cuando se pone difícil, ¿verdad? Cuando sabemos que la persona con quien estamos hablando podría darnos la espalda o peor. Y pedimos que Dios nos da la valentía para testificar a la verdad en todo caso, en toda situación, sin miedo, sin temor, porque podemos encontrar consuelo en esta historia. Jesús sufrió eso también. Él sabe cómo es y está con nosotros para consolarnos en esas situaciones. Entonces, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje, esta historia bíblica? ¿Qué piensan? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿quién necesita escuchar esta historia? Y tratemos de ser específicos, no decir todos, sino una persona o una situación específicamente. Sí, Claudia. Gracias, Claudia. Pastor, yo creo que a una persona que ya o que está empezando a predicar la palabra y que se está desanimando por las circunstancias o porque no lo quieren escuchar,
es como un aliento decirle que nuestro Señor Jesucristo llevó la palabra con mucho amor para llevar esperanza a esas personas y a pesar de que lo rechazaron, Él sembró la semilla. Creo que es para una persona así. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias, Claudia. Sí, sería excelente situación compartir con alguien así que se está desanimando por rechazo. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Una situación para compartir esta historia. Tal vez con alguien también que está empezando a menospreciar el mensaje sobre Cristo. Podríamos utilizarlo como Jesús advirtió a sus oyentes que si ellos rechazaban su mensaje, podría llevarlo a otros. Podrían perder su oportunidad. Y esa es una advertencia hoy en día también para los que están en amor. Podemos utilizar esta historia para mostrar si alguien está empezando a menospreciar, yo no necesito escuchar eso, ya lo sé todo. Podemos compartir esto con ellos como advertencia, que no caigan en ese error. Bien. Un aporte en el chat también. A una persona, Norma Rodríguez aportó, a una persona que se basa en la ley y no aplica el evangelio. Animarlo con amor y motivándolo en que tenga fe y que Dios salva. Sí, me gusta esto, porque vemos en esta historia la prédica de Jesús se centró en el evangelio, ¿no? Él vino y él dijo, yo estoy aquí con buenas nuevas para ustedes. He venido a proclamar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. Sí, él predicó el evangelio, ese fue el centro de su mensaje. Entonces, si alguien está enfocándose demasiado en la ley, podríamos utilizar esta prédica de Jesús y decir, tal vez nuestras prédicas deben ser más como las de Jesús, con más evangelio, más buenas noticias. Muy bien, hasta allí, amigos. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta historia? Ninguna. Entonces, pasemos a un tema final para esta clase. Vamos a hablar de dos teologías, o sea, dos perspectivas en cuanto a nuestra relación con Dios, se podría decir. Dos pares de lentes por medio de los cuales podemos ver la vida y entender la vida. Una de estas teologías se llama la teología de la gloria y otra se llama la teología de la cruz. Teología de la gloria y teología de la cruz. Son ideas sobre Dios y nuestra relación con Él que son muy diferentes, casi opuestos. Una de ellas es la realidad y es bíblica. La otra es inventada por seres humanos y es una mentira. Después de dar una descripción de cada una de estos, vamos a decidir cuál es la teología bíblica, cuál es la bíblica y la realidad, y cuál no, cuál es una invención, un invento de seres humanos y una mentira. Así que comencemos. Voy a dar una breve descripción de cada una de estas. Primero, la teología de la gloria. En esta creencia o este sistema de creencias, la vida que quiero yo tener, la puedo ahora. Eso es lo que enseñan los que tienen la teología de la gloria. La vida que quiero tener, la puedo ahora. A veces hay requisitos que ponen, tienes que tener suficiente fe, tienes que ayunar, tienes que diezmar. Pero si haces lo correcto y crees, Dios te va a conceder la vida que tú quieres. Vas a tener suficiente dinero, vas a tener
felicidad en tu matrimonio, vas a prosperar en tu negocio, etcétera. La vida que tú quieres tener, la puedes tener ahora. Dios te lo puede dar. Otra creencia en la teología de la gloria es la siguiente, que yo soy capaz, que yo tengo dentro de mí las fuerzas, el poder, la capacidad de superarme, de mejorarme, de sobresalir cuando estoy en malas situaciones. Yo puedo vencer. Otra idea en la teología de la gloria es que podemos tener una vida sin problemas. Lo más que crees en Jesús, lo más fácil y lo menos problemas que vas a hallar en tu vida. Sean problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales. Lo más que crees y te acercas a Dios y vas haciendo lo que Dios quiere, menos problemas vas a tener en tu vida. Eso quiere decir que puedes tener, y Dios quiere que tengas, éxito y prosperidad ahora. Dios es el rey del universo, dicen ellos. Somos hijos de Dios, eso quiere decir que somos realeza, somos príncipes, ¿no? Debemos vivir como realeza. Dios quiere esa vida para nosotros, quiere que tengamos una vida real aquí en la tierra, que seamos ricos y que tengamos salud y éxito. Así dicen ellos. Y aún en el sentido espiritual dicen que podemos triunfar ya. Con hacer lo correcto y con creer suficiente podemos llegar a un punto en nuestra vida espiritual donde no estamos cayendo en tentación, donde no hay tanta lucha en nuestra vida diaria, donde estamos triunfando ya, no hay problemas en la iglesia, todo va bien. Hasta allí, la teología de la gloria. Ahora vamos a examinar el otro también, la teología de la cruz. Según la teología de la cruz, en vez de tener la vida que yo quiero, yo niego lo que yo quiero para mi vida, en preferencia para lo que Cristo quiere para mi vida. Digo no a mi naturaleza pecaminosa cuando quiere más. Digo sí a lo que Jesús dice es mejor para mí. Aun cuando Jesús hace algo con mi vida que es inesperado o no me gusta, negarme a mí mismo significa yo digo, ok Jesús, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. También la teología de la cruz no busca capacidad dentro de nosotros mismos. Los que creen y enseñan en la teología de la cruz dicen, yo soy débil. Yo no tengo fuerza espiritual dentro de mí. Sin Dios yo no puedo. Pero Cristo es quien me fortalece. Y con Cristo sí puedo, solamente porque Él es mi fuerza. Eso es lo que los que creen en la teología de la cruz enseñan. En vez de una vida sin problemas, ellos enseñan que la vida es una lucha diaria. Que vamos a tener que batallar contra tentaciones, nuestra naturaleza pecaminosa, el diablo, el mundo incrédulo que nos opone, y que la lucha será constante y que no habrá mucho descanso en la lucha, pero sí hay descanso en Cristo, hay perdón en Cristo cuando fallamos en esa lucha, hay nueva fuerza en Cristo para seguir luchando y la lucha terminará cuando llegamos al cielo. Triunfaremos no acá, en este mundo, sino en la vida que sigue. Más bien en esta vida podemos esperar insultos, persecución y rechazo, porque eso es lo que Jesús sufrió. Jesús cuando fue a Galilea, a Nazaret y predicó allí, le rechazaron. porque debemos esperar otra cosa como sus seguidores aquí en la tierra? Podemos esperar insultos, persecución y rechazo ahora. Pero triunfaremos con Cristo en el cielo. Y ahí sí tendremos un fin a nuestros problemas. Ahí sí tendremos un fin a la persecución. Ahí sí tendremos éxito y prosperidad para siempre. Y estaremos con Cristo. Bueno,
Ya viendo la comparación, amigos, pueden decidir cuál es la bíblica y cuál es la que no es bíblica. ¿Cuál de estas teologías es bíblica y cuál es no bíblica? Y una mentira. Sofía Valentina levantó su mano. Sofía Valentina. Yo puedo decir que la teología de la cruz es la bíblica, porque aquí nos dice negarme a mí mismo y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos bueno, Cristo solo Cristo nos tiene que fortalecer o nos puede fortalecer. La vida es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Los insultos, persecución, rechazo ahora, eso querríamos hacerlo, ¿no? Aunque nosotros no vamos a poderlo hacer, pero vamos a querer hacerlo. Y triunfaremos en el cielo, sí, bueno, porque Dios en su misericordia y por todo lo que ha hecho Jesucristo con su doble sustitución nos ha dado, y en su misericordia nos da el privilegio de ser sus hijos y por eso triunfaríamos en el cielo. Okay. Gracias por compartir, Sofía. Lorena también levantó su mano. Por favor, Lorena. Bueno, yo creo que también la teología de la cruz es, la teología de la gloria no es porque la vida que quiero tener la puedo ahora. Nosotros nos estamos poniendo más que Dios. Soy capaz, nosotros estamos también poniendo más que Dios. Una vida sin problemas, nosotros también estamos creyéndonos dioses. Existe prosperidad ahora, nosotros también nos estamos poniendo como Dios. Y triunfamos porque nosotros somos nuestros dioses mismos. Y en la teología de la cruz se ve negarme a sí mismo. Nosotros nos negamos a sí mismo. Cristo nos fortalece, siempre está con nosotros. La vida es una lucha diaria, Okay. Nosotros tenemos insultos y persecución todo el tiempo y a veces nos rechazan, ¿no? Y triunfaremos en el cielo es cuando vamos a morir, vamos a triunfar, vamos a estar en el cielo con Dios. Eso puedo decir. Gracias. Okay. Muchas gracias, Lorena. Sí. ¿Alguien más quería aportar aquí? La teología de la gloria. Se parece mucho como a muchas iglesias que hay, iglesias o denominaciones que hay ahora, donde hablan de la prosperidad, de que se nos van a acabar los problemas si aceptamos el camino de la cruz, entre comillas. Y yo la teología de la cruz la comparo con el camino estrecho, donde tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, mucha fortaleza, mucha entereza de carácter para poder seguir, porque no es fácil, de verdad que no es fácil. A mí, esas luchas diarias, luchas tenemos todos tenemos luchas y todos tenemos dificultades, pero de la mano de Cristo yo creo que saldremos adelante. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lidia Flores levantó su mano. Lidia, por favor. Profesor, buenas noches. Hermanos, buenas noches. En la teología de la gloria se está glorificando a la persona, a uno mismo. Y, o sea, como dice yo puedo, y no es porque nosotros podemos. Entonces, yo más bien seguiría la teología de la cruz y que me dé sabiduría y la fortaleza para seguir su camino y su palabra de Dios. Para mí sería eso, profesor. Amén. Amén. Gracias por compartir, Lidia. Una observación muy astuta sobre esto, que la teología de la gloria da la gloria más al hombre que a Dios. Ok. Taide quería comentar. Taide, por favor. Sí, pastor. Bueno, definitivamente la teología de la cruz es la que más se acerca
a la palabra de Dios, porque en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y no vivo más yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, ahí es en la teoría de la gloria, el hombre se pronuncia el primero, o sea, yo puedo, yo esto, el yo-yo que no sueltan porque como no ven al Señor, como no lo ven en sus vidas, como no sé, pienso yo que por eso se pronuncian ellos, siguen siendo ellos, no dejan de ser, entonces no han crucificado el viejo hombre con Jesús. Y definitivamente la teología de la cruz es la más acertada a la palabra de Dios. Esa es mi opinión. Muchas gracias por compartir, Taide. Sí. Sí, bueno, yo espero que ustedes hayan notado referencias bíblicas aquí. Negarme a mí mismo no es algo inventado. Jesús dijo eso, ¿verdad? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La vida cristiana es uno en la cual sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús. Es algo diario y a veces es muy difícil, es como cargar una cruz, ¿verdad? Nos duele tener que dejar morir ese yo que quiere dominar en nuestras vidas, pero por amor a Jesús y fortalecidos por Él lo hacemos. Un ejemplo específico allí sería en tentaciones. Mi carne pecaminosa quiere hacer esto, pero yo niego a esa parte de mí que se opone a Cristo y más bien yo digo no a mi naturaleza pecaminosa y digo sí a Cristo. Eso es negarme a mí mismo. Cristo me fortalece. O sea, soy capaz, todo lo puedo yo, pero eso no es lo que la Biblia dice. Pablo dice, todo lo puedo porque Cristo me fortalece, en Cristo quien me fortalece. Sin Cristo no somos nada. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, pero el que no está en mí, nada puede hacer, ¿verdad? Entonces, en Cristo, quien nos fortalece, sí podemos soportar cualquier aflicción, podemos luchar y vencer en nuestras tentaciones, pero no aparte de Cristo, no por las fuerzas que tengo en mí. La vida es una lucha diaria. Se me vienen a la mente las palabras de Pablo, el apóstol, en Romanos 7. Él luchaba diariamente también. Lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Entonces es una lucha entre la nueva naturaleza y la vieja. Todos los días están peleando en nuestros corazones por control. Pero como dijimos, hallamos perdón y consuelo y fortaleza en Cristo por las veces que caemos en esa lucha y en Él podemos estar firmes. Jesús dijo que ningún siervo es encima de su maestro. Los estudiantes, ningún siervo es encima de su dueño. Los estudiantes no son más altos que el maestro. Si el maestro sufre persecución, también los estudiantes pueden esperarlo. Y bienaventurados somos, dice Jesús, cuando sufrimos esos insultos y persecución por su nombre, porque nos recuerda que somos suyos y pertenecemos a Cristo. Y triunfamos en el cielo. Pablo dice que nuestros problemas, nuestras tribulaciones son momentáneas y ligeras en comparación con la gloria que será revelada en nosotros. O sea que en esta vida podemos esperar tribulaciones y problemas, pero comparado con la eternidad de gloria en el cielo con Jesús, cuando no habrá ningún problema, eso es nada. Entonces sí vamos a triunfar. Ya somos victoriosos por la fe en Cristo, pero no se ve, no se disfruta plenamente todavía. Cuando estamos en la eternidad con Cristo, sí. Ahí vamos a experimentar éxito perfecto por causa de Cristo. Bueno, como ustedes ya mencionaron, hacemos este ejercicio porque
esta teología, desgraciadamente, es muy prevalente en iglesias evangélicas y cristianas y pentecostales hoy. Y quiero mostrarles que hay mucho daño espiritual en esto. De hecho, la teología de la gloria aleja a la gente de Cristo y la verdadera fe en Él. Piénsenlo, la vida que quiero tener la puedo ahora. En vez de animarles a confiar en Cristo y su voluntad para sus vidas, están poniendo encima la voluntad de ellos, encima de la voluntad de Cristo. Están dictando a Cristo lo que debe de ser de sus vidas. Eso aleja a la gente de Cristo y confianza en Él. Yo soy capaz, yo puedo. Pues si yo escucho y creo eso, no voy a buscar ayuda de Cristo. Está alejando a la gente de Jesús. Una vida sin problemas. ¿Se han notado en sus propias vidas que lo que más nos ayuda a veces en la vida espiritual son problemas? Porque cuando sufrimos problemas es cuando más buscamos a Cristo en su palabra y en la oración. Una vida sin problemas pues puede ser un desastre espiritual, puede alejarnos de Cristo. Además, si un creyente piensa que puede conseguir eso y no lo consigue, puede ser decepcionado con Cristo. ¿Por qué no me diste eso? Puede apartarse de Jesús. Éxito y prosperidad ahora, eso está fijando la mirada de la gente en lo terrenal, en lo que Jesús dice va a perecer, no va a permanecer. Así que está cambiando su prioridad de lo espiritual y lo celestial a lo terrenal y prometiéndoles lo que la Biblia no les promete. En fin, esto aleja a la gente de Cristo. Le causa mucho daño espiritual, esas mentiras. Más bien la teología de la cruz, lo que la Biblia enseña, la realidad de nuestra vida espiritual, nos acerca más a Jesús. Porque al recordarnos que somos débiles aparte de Cristo, vamos a buscar a Jesús por su ayuda y su fuerza. Al recordar que es una lucha diaria y que caemos mucho en la lucha, vamos a correr a Jesús y a su cruz para el perdón. Cuando sufrimos insultos, persecución, ya no vamos a estar sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? Más bien vamos a recordar que somos de Cristo y ser más fortalecidos en Él así. Recordando que el triunfo en el cielo es nuestro, vamos a aferrarnos a la cruz de Jesús hasta que nos lleve allá, porque solamente por medio de su cruz podemos llegar al cielo. En fin, la teología de la cruz nos acerca más a Jesús y a su cruz todos los días. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Resumen entonces, la teología de la gloria dice que la gloria puede ser tuya ya aquí en esta vida. Y la teología de la cruz dice, ahora cargamos la cruz, pero después nos espera la gloria para siempre. Nuestras vidas imitan a la de Jesús. Para Jesús, primero vino la cruz y luego la corona, su resurrección y ascensión. Para nosotros también. Primero viene la cruz, pero después, cuando estamos con Cristo en nuestro hogar eterno, viene la corona eterna. Excelente. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema, amigos? Terminemos entonces. Voy a publicar o más tarde hoy o mañana la información sobre el proyecto final. Pido disculpas. Información que yo necesitaba para compartirla con ustedes, no pude acceder porque estoy viajando y hay protocolos de seguridad con mi laptop. Y bueno, en fin, por fin yo recibí ayuda y voy a compartir información sobre sus proyectos en el grupo de WhatsApp o más tarde hoy o mañana más tardado. Y podemos tomar sus preguntas o sus dudas sobre el proyecto por medio de WhatsApp. Pueden enviarme un mensaje a mi WhatsApp privado
O también en la clase el jueves podemos platicar de eso. Bien. Vamos a terminar con una oración entonces, pidiendo la bendición del Señor. Señor Jesucristo, vemos tu gran amor en cargar voluntariamente tu cruz y ser sacrificado allí para salvarnos de todos nuestros pecados. Pedimos que nos muevas por el amor de ese sacrificio, por tu amor en salvarnos, a seguirte fielmente cargando nuestras cruces también. Cuando tengamos que sufrir rechazo por tu nombre, que nos des corazones valientes para sufrirlo sin miedo. Cuando tenemos que negarnos a nosotros mismos, fortalece a nuestra naturaleza nueva, la creación nueva que somos, para que podamos decir no a la naturaleza vieja, la pecaminosa. Ayúdanos, Señor Jesús, a soportar con paciencia cualquier aflicción o cualquier sufrimiento que permites en nuestra vida, y utiliza esos momentos de debilidad para buscar nuestra fortaleza en ti. Porque como Pablo dijo, cuando somos débiles, eso es cuando somos fuertes, porque tú eres nuestra fortaleza. Que hagas eso por todos nosotros, Señor Jesús, no porque lo merecemos, sino porque nos amas. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Amigos, podemos despedirnos. Tengan muy buena noche en el Señor. Bendiciones. Gracias por Bendiciones a todos. a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, bendiciones. Buenas noches para Profesor, buenas todos. noches, muchas gracias. Igualmente tengan muy buena noche a todos. Amén.